Hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, todavía son días, son 5 para las 12, así que rectifico. Buenos días, hermanos. Bien, hoy son 3 versículos muy breves, pero que a mí en lo personal me quebrantan. Me quebrantan porque si ya una vez que tú eres salvo, cuando el Señor anuncia su muerte, anuncia su sepultura y su resurrección, es algo que a nosotros ya como hijos de Dios, con la sensibilidad que pone como hijo, realmente hoy sí quebranta el recordarlo, el que precisamente en muchas ocasiones nosotros cuando pensamos flaquear o vivimos flaqueando, tenemos que voltear a esa cruz para poder ver lo que realmente Él padeció por nosotros, ¿no? Anteriormente lo veíamos como una historia de cada año, en una semana especial, decíamos, o como un bestseller, como cuando salió aquella película de un productor que se llama y artista Mel Gibson, y todos acudieron, muchos con morbo, muchos por la taquilla, muchos por el éxito, pero más sin embargo la realidad es otra. Entonces estos 3 versículos, hermano, hoy vamos a verlos en perspectiva para que veamos exactamente qué fue lo que anunció. Ustedes saben lo que quiere decir una crónica, ¿no? Es una reseña de algo, de una historia, de algo que sucedió o que va a suceder. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, dice crónica de una muerte anunciada. Nuestro Señor es la tercera vez que anuncia su muerte, anuncia su sepultura y anuncia su resurrección. Y ya ustedes vieron el video, si vieron el video y vieron algunos aspectos de cuál fue el anuncio y el segundo anuncio. Nos debe de meter realmente, hermanos, cada que venimos a la iglesia, en la idea fundamental de que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que seguir una vida cristocéntrica, una vida en la cual debemos de depurar lo más que se pueda todo lo mundano, ¿sí? Todo aquello que nos identificaba con el mundo, ¿no? Música, diversiones, ¿qué más nos identificaba con el mundo? El pecado, las filosofías, los famosos pensamientos baratos, ¿no? Sacados de la mente humana. Hoy tenemos una gama de verdad, hermano, de versículos que encierran la verdad, que podemos no presumir en las redes sociales, sino concientizar, ¿no?, a la gente de lo que realmente es el valor de esa palabra eterna, como para pasarnos la vida recordándoselos con 66 libros que tenemos y desechar de nuestro corazón todas aquellas filosofías huecas, pensamientos vanos, absurdos, algunos llenos, no sé, de tanta vanidad y de tanta basura. Como decía Pablo, todo hoy lo tengo por basura por el hecho de haber conocido a Cristo. Entonces, vámonos, hermanos, a Mateo, capítulo 20, estamos en Mateo 20, hermano, capítulo 20, y vamos a ver 3 versículos nada más, que es el 16, el 17 y el 18. 17, 18 y 19, perdón, sí. Jesús anuncia su muerte por tercera ocasión. Vamos a citar los versículos. Ya están ahí, hermanos, en la versión que tengan. Esta versión que les sale en la pantalla es la versión Reina Valera 1995, ¿ok? Ustedes saben que la Reina Valera es una Biblia que ha estado siendo modificada, ha estado siendo mejorada, porque ya saben que en las traducciones existe el error humano. Entonces, ha estado siendo comúnmente muy revisada. Entonces, esta es una versión
más actual, todavía está españolizada, mas sin embargo la versión que tú tengas, Dios te va a dar la sabiduría para que puedas ver que dice lo mismo, ¿sí? Tiene diferente semántica, que son el cambio de algunas palabras, pero la idea es la misma, ¿ok? Muy bien. Vámonos ahí, hermano. Dice, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Okay. Padre, bendito sea tu nombre, Señor, porque hoy vamos a recordar tu Calvario, Padre. Hoy vamos a recordar, Señor, lo que infinidad, millones de gente lo hace a veces por tradición y morbo cada año. Nosotros, Padre, lo recordamos diario. Lo guardamos en el corazón, Padre, porque es algo que produce aún tristeza en tus hijos. Una vez, Padre, que ya no haya pecado en nosotros, será un recuerdo nada más. Pero hoy todavía tenemos esos sentimientos y esas emociones, Padre, en donde el dolor, la aflicción, la tristeza de este mundo todavía nos afecta. Todavía lloramos por dolor, Señor. Y todavía sufrimos, Padre, al recordar lo que tú atravesaste en ese Calvario, Señor. Por eso te pedimos nos des fortaleza para poder entenderlo el día de hoy. Que si hoy, Señor, alguno de nosotros que está aquí en esta sala, hubiésemos tenido reservas de hasta dónde, Señor, fue tu sacrificio, hoy quede completamente claro y conciso en el corazón y el alma humana, que verdaderamente fue algo cruel y brutal lo que tú pasaste, para que yo fuera salvo. Bendito seas, Señor. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, vamos a ver en perspectiva estos 3 versículos, porque dice aquí que en esta crónica de la muerte anunciada, por cierto, sean bienvenidos. Ustedes son pareja, ¿verdad? Son esposos, marido y mujer. Sean bienvenidos, matrimonio. Ustedes si son cristianos, ustedes no son invitados aquí. Esta es su casa, donde se predica la palabra de Dios. Es la casa del cristiano. Así que bienvenidos. Ok, vamos a ver primeramente que hace 8 días no vimos nada de Mateo porque tuvimos los bautizos, ¿recuerdan? Y vimos acerca de... ¿Quién recuerda qué vimos? ¿La qué, perdón? Fuerte, así que como cuando le gritan, a ver, pastor, ¿por qué? ¿Qué? La Gran Comisión, exactamente. Vimos la Gran Comisión porque estábamos observando que ahí dentro de esa Gran Comisión está la orden del Señor. ¿Cuál orden? La del bautismo. Él nos ordena que vayamos y hagamos discípulos por todas las naciones y además, deja muy claro cuál es la forma de hacer un discípulo, ¿no? Porque el discípulo no nace sino se forja. Él llama y después forja al discípulo. En el mundo es diferente. Para que tú puedas ser un médico, primero te preparas y luego eres médico. En el reino de Dios es lo contrario. Aquí Él te llama y sobre el llamado te va capacitando. Ahorita lo vamos a ver precisamente en los apóstoles. Entonces, Él dice, vayan y hagan discípulos, pero deja la manera como hay que hacer.
Dice, guardándoles todo, enseñándoles todo, indicándoles todo de lo que yo he hablado. No les omita nada. Díganle de pe a pa lo que yo he dicho y lo que yo he mandado. Y no lo equivoquen, no lo tuerzan, no lo alteren. Tal cual como yo lo dije, así enséñenlo. Y es lo que hacemos aquí. Es lo que hacemos aquí a través de lo que dice allá abajo. Tiene un pequeño rengloncito donde dice Mateo, capítulo 20, del 17 al 19, predicación ¿qué? Expositiva. Esta predicación no permite o realmente minimiza mucho para que el predicador pueda decir lo que él quiera. No, precisamente la exposición del tema nace del texto que vamos a ver y de lo que realmente Jesús dijo, no lo que el predicador quiere decir, sino lo que Jesús dijo acerca de la crónica de su muerte cuando la anunciaba. ¿Qué quiso decir ahí Jesús? ¿Qué estaba diciendo? Porque en realidad son 3 versículos que son muy, en un momento dado podríamos decir muy cortos, ¿sí? Mas sin embargo, cuando él dice, vayan y hagan discípulos a las diferentes naciones y no omitan nada de lo que yo les he dicho, enséñenle todo lo que yo he predicado y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento que habló de mí, enséñenselos para que realmente sean ¿qué? Discípulos de un maestro perfecto. Aunque ustedes van a ser imperfectos, se van a equivocar, yo no, dice Jesús, pero acérquense lo más que puedan a esa perfección, que para ustedes será, en otras palabras, madurez. Sean maduros para que vayan y anuncien esto, y no equivoquen a la gente ni la dirijan al infierno. Y entonces en eso dijo, y bautícenlos, ¿no? Y se dio el bautizo. Pero 8 días atrás de los bautizos vimos algo que es la consecutividad de ahora. ¿Quién lo recuerda? Yo sé que lo tienen presente porque lo están leyendo todos los días. Vimos atrás algo, hace 8 días atrás antes, vimos algo de lo cual nos habló el Señor, que fue la parábola de los obreros de la viña. Y que nos sorprendimos de manera muy grata que esta parábola está enfatizada a la situación de la salvación, en donde Jesús no hace acepción de personas, ni es injusto al salvar al que Él quiere, al que Él elige, ¿sí? Por su soberanía. Y no importa si llega joven o viejo, porque algunos se pusieron al brinco, ¿recuerdan? ¿Por qué me pagaste lo mismo que a los que nada más trabajaron 1 hora? Y él dijo, ¿no fui justo al decir que 1 denario era tu salario? Y le dijeron, sí, entonces no soy injusto. Y nosotros vimos que muchas veces pensamos que Dios es injusto con nosotros por las cosas que vivimos, ¿recuerdan? Por alguna circunstancia con la cual tenemos que vivir en esta vida. Y pensamos que Dios fue injusto, ya vimos que no. Entonces, Él entrega la salvación en el orden que Él quiere, como quiere y cuando quiere. Y es su prerrogativa porque es soberano. Y una vez que vimos esta parábola, hoy entramos precisamente, Él empieza a descender a Jerusalén. Y la primera vez que nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte y su resurrección es en Mateo 16, 21, 23. Vámonos ahí, hermanos, un momentito. A Mateo, ¿qué dijimos? 16, del 21 al 23. Muchos que no traigan Biblia lo pueden ver en la pantalla, ¿ok? Y cito, después, entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Esa fue la primera vez que él anuncia esto. La reacción en ese momento de los discípulos, especialmente de uno, de Pedro, fue de un poquito envalentonado, como a veces somos, un poquito arrojados,
de que a veces hablamos sin pensar las cosas, de que a veces es más rápida la reacción que tenemos que el hecho de meditarlo, ¿no? Como dijeran los chavos, te aventas como el borras, así rápido, ¿no? Entonces la reacción de Pedro fue algo así. Esa reacción de Pedro dice adelantito en el versículo siguiente, fíjense bien, tomando aparte a Jesús, que es el versículo 22, Pedro, ¿qué? ¿A Jesús qué? Lo reprendió al Señor. O sea, lo regañó, lo reprendió, tuvo el descaro de decirle a Jesús que estaba mal lo que estaba pasando, que estaba mal lo que estaba diciendo. Y si nosotros vemos la reacción de Pedro, o sea, ¿por qué estaba envalentonado Pedro así como con mucha euforia, como decir yo soy la verdad, yo tengo la verdad en ese momento? Era el líder, sí lo vemos claramente que él era un líder, algo apasionado, atrabancado, grosero, o sea, pero era un líder. Y entonces en ese momento reprende a Jesús. El amor y el celo que tenía por el Señor también es real, el que tenía Pedro por él, lo amaba profundamente. Pero cuando nosotros amamos a Jesús, pero no nos ponemos a observar realmente cómo debemos amarle, podemos caer en tonterías como las que cayó Pedro. Un celo totalmente fuera de foco. Entonces lo reprende y le dice, no lo permita Dios. ¿Cómo? Tú, nuestro líder, eso nunca te acontecerá. ¿No? ¿Por qué? Porque él lo amaba y él al anunciar que lo iban a matar, pues la reacción de Pedro fue así como de, no. Yo les digo, aquí está muy parco, pero ya me lo imagino, ¿no? Diciéndole a Jacob y a Juan, a ver, tú que conoces a uno que está por la frontera de Samaria y otro por la frontera de Judea, y lo vamos a pasar al Señor y lo vamos a llevar y lo vamos a hacer que se escape, pero no lo van a matar. ¿Por qué tuvo esa actitud Pedro? ¿Por qué estaba envalentonado? Porque en la segunda vez dice que se entristecieron y ahorita lo vamos a ver. Pero en esta ocasión estaba envalentonado, estaba muy eufórico, estaba así como con mucha energía. ¿Por qué razón? Porque no sé si unos días antes, unas horas antes, él había dicho una verdad absoluta, Pedro. Él había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, wow, Pedro. De verdad que te volaste la barda, mijo, porque nadie lo vio así, pero te lo reveló mi Padre que está en los cielos y es la verdad. Y por lo tanto, sobre de esas palabras que tú has dicho, yo voy a edificar mi iglesia y yo soy la piedra, no tú. ¿Sí? Entonces Pedro, imagínense, ¿cómo creen que se haya estado sintiendo? Aunque hayan sido unas horas o unos días antes, pues así como, ¿no? Como cuando me dicen los hermanos, ay, bien, pastor, anda uno así bien egocéntrico, ¿no? O cuando el pastor te dice, ay, qué bien dijiste esto, qué bien hiciste este trabajo. Se pone uno así, hermano. Desafortunadamente somos aún todavía carne y tenemos orgullo. Y cualquier situación que nos halaga, inmediatamente miren como la espuma se sube así. Y así andaba Pedro. Por esa razón, él se atrevió a decir esto en ese momento. No lo pensó dos veces, mas sin embargo, triste fue su reacción. Por eso dice aquí el 23, pero volviéndose él, o sea, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. O sea, ahí fue un bajón a su orgullo, a la euforia que tenía, que después de haberlo ensalzado y haberle dicho que era el único que había dicho la verdad con respecto a lo que decían de él por aquellos lugares donde habían ido, ahora le dice Satanás, ahora le dice demonio, ¿no? Quítate de aquí, Satanás, ¿sí? Me eres piedra de tropiezo, ¿no? Aún. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque yo les recomiendo mucho
que conforme vamos avanzando en este mundo, siendo hijos de Dios, dejemos de pensar como los hombres, hermano. Dejemos de pensar como el mundo, que empecemos a adquirir el estilo de vida cristiana y que de nuestra boca evitemos que salgan situaciones del mundo, sino que todo sea cristocéntrico, de la Biblia, del Evangelio, mi caminar, mi pensar. No dice la misma palabra que somos tan afortunados que hoy Él nos ha dado la revelación para tener la mente de Cristo. ¿Sí? Esta es la mente de Cristo, nosotros la tenemos aquí en nuestras manos, nos la está revelando, nos prepara con el Espíritu Santo para que podamos comprenderla de una manera tan tangible que no haya ningún problema. ¿Sí se entiende? Hermanos, ¿sí se entiende? Sí. Ok, entonces de esa manera es por lo que dice aquí, Pedro, no pienses ya como los hombres, piensa como Dios. Piensa como Dios piensa. Por eso en ese momento él sintió el bajón de ánimo, pero se tuvo que haber centrado, ¿sí? Se tuvo que haber centrado para comprender que de aquí en adelante, aunque Pedro le costó mucho trabajo, o sea, muchos días, muchos años crecer, él terminó siendo crucificado de cabeza, no negando a su Señor, e inclusive diciendo, yo muero de cabeza porque no quiero morir como mi Señor, porque no lo merezco. ¿Sí se entiende? Después de haberlo negado, después de haber sido una piedra de tropiezo, después de que el Señor había resucitado, Él quiso hacer que la gente cristiana se circuncidara y lo regañó Pablo. Le costó mucho trabajo a Pedro, como a algunos de nosotros nos cuesta trabajo crecer en el Evangelio, pero debemos de tener esta perspectiva, hermano. Por eso hoy tu conversación, lo que tú postees en tu Facebook, lo que tú postees en Instagram, lo que tú postees, ¿en dónde más estamos metidos ahora? ¿En qué más? Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿qué más? Twitter, ¿qué pronunciación? ¿Qué más? Telegram, todo eso, postea del Señor, habla de los versículos, quita de tu corazón, o sea, ya las frasecitas huecas y vacías que venden afuera del Metro Valderas, ya no nos sirven, no edifican. ¿A quién edifican? A nadie. Que cuando tú vayas y platiques con alguien, hermano, tu conversación sea acerca del Señor, de la salvación. Dios nos da la sabiduría para no ser vanos religiosos o fanáticos, sino simple y sencillamente sabemos cómo podemos conducir y hablarles del poder del Evangelio. ¿Sí me entiendes? Entonces, por esa razón, dice aquí que la segunda vez que el Señor anuncia también su muerte y su resurrección, está adelantito en Mateo 17, en el versículo 22 y 23. 22 y 23. Y cito, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Miren, hermanos, ellos dicen ahí que se entristecieron. Cuando nosotros vamos aprendiendo a ver el contexto general de lo que estamos leyendo, ya vimos por qué razón Pedro estaba muy pagado de sí mismo, ¿verdad? Para decir lo que dijo. Estaba envalentonado, estaba orgulloso, estaba contento porque su Señor lo había halagado. Pero es algo de nosotros, yo quiero que tú entiendas. Es algo que parte de nosotros y que por eso Jesús nos tiene que hablar fuertemente para aterrizarnos. Él aterrizó en ese momento a Pedro y Pedro tuvo más tranquilidad. Pero la segunda vez, ya inclusive no participó Pedro de esa tristeza. Los estaban tristes 9, 10, 11 y 12. 9 estaban tristes. Él venía bajando y Pedro venía contento también. Venía Jacobo y venía Juan. ¿De dónde venían bajando? Con su Señor.
de la transfiguración, hermano. Ellos acababan de vivir la hermosa experiencia de un adelantamiento de su segunda venida. Eso es lo que significa la transfiguración. Cuando Él se muestra como el Dios Todopoderoso en su segunda venida. Les dio una probadita de la segunda venida en la transfiguración. Entonces ya se imaginan cómo van bajando ellos, contentos. Pero se encuentran abajo con la desilusión de que aún Él, dándoles la autoridad a los demás para que pudieran echar en su nombre fuera demonios, no pudieron con un demonio. Entonces el Señor llega y hasta les dice, ¿hasta cuándo? Les dice, ¿hasta cuándo? Van a entender. ¿Hasta cuándo? Generación perversa, les dice. No entienden, o sea, estoy con ustedes todos los días de mi vida y no la pescan. Tiene razón de enojarse el Señor. Por eso es que cuando posteriormente les anuncia de nuevo, pues estaban tristes, pero no porque Jesús iba a morir, sino por la regañada que les puso. ¿Saben por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que ellos aún, en ese segundo anuncio, todavía albergaban, y hasta aún en la tercera, ahorita lo vamos a ver en la tercera, albergaban que el Mesías fuera un Mesías político, religioso, que los liberara del yugo romano. Todavía tenían esa esperanza a pesar de las enseñanzas que les estaba plasmando a ellos directamente, enseñándoles día y noche, caminando con ellos. A veces así sucede también con nosotros, hermano. Todos los días de nuestra vida el Señor se pasa enseñándonos las verdades eternas para poder ser otro tipo de seres humanos y no la pescamos, para prepararnos para las adversidades, las aflicciones que van a venir y no lo vemos. No lo vemos, hermano. Seguimos pensando como el mundo. De verdad. ¿Ustedes han oído hablar de la palabra membresía? ¿Quién tiene membresía en este mundo? El SAMS. ¿Sí o no? Y para ser miembro del SAMS, ¿qué necesitas? Y tu tarjetita y tu pago, ¿no? ¿Ustedes saben que la iglesia tiene una membresía o no? Porque esos son gestiones de membresías, del que yo les estoy hablando, ¿no? La gestión de una membresía en el SAMS es que tú pagas un dinerito, te dan tu tarjeta y puedes entrar como miembro para comprar. Esa es una gestión. Antes había unos videoclubs que se llamaban Blockbusters y también tenías que tener una membresía porque si no, no podías alquilar la película. Ahora la iglesia también, ¿sabes que tiene una membresía? ¿O no? Precisamente nosotros en un corto tiempo vamos a presentar cómo puedes tú pertenecer a la iglesia como membresía. Y de una vez te lo voy adelantando. El costo de la tarjeta son de 2,000 pesos. ¿Qué dijeron? No es cierto. Pastor, usted nos ha dicho que no. No, la membresía de la iglesia se maneja diferente al mundo. Ojo, ojo. Ojo. ¿Sí se entiende? Para que cuando tú escuches cosas acerca de Dios que se parezcan algo al mundo, inmediatamente quites que son iguales al mundo. Por eso le dice Pedro, ¿estás pensando como los hombres? No piensas como Dios. Están tristes, no porque les dije que yo iba a morir, están tristes por la regañiza que les puse por ineptos y faltos de fe. Eso es lo que nos está diciendo la parte del Evangelio cuando nosotros lo estamos estudiando. Y esta es la tercera vez que anunciaba su muerte y su resurrección. Esta es la tercera vez que anunciaba su muerte y su resurrección. Y la reacción por el contexto fue de una forma ignorada y trivial. Ahí no dice qué reacción tuvieron, ¿verdad? ¿O sí? Chéquenle y verán.
Se quedaron como impávidos, como triviales, como que no me interesa qué es lo que dijiste, ¿sí? No le dieron la importancia de vida. Quizá tal vez pensaron que hablaba en algún tipo como de parábola, como en algún tipo de sentido figurado, como él estaba acostumbrado, y que realmente no iba a morir. ¿Sí se entiende? Que realmente no iba a morir. Y no veían realmente que era literalmente el anuncio histórico que desde el Antiguo Testamento estaba profetizado. No lo vieron. Se quedaron. ¿Por qué? ¿Por qué creen que estaban todos así como perdón? No ignorantes. ¿Qué palabra les dije aquí? ¿Qué palabra les dije? Cuando tú eres indolente a algo. Estaban indolentes. O sea, no te importa, lo ves trivial. Yo te estoy anunciando, hermanos. Exacto, hermanos. Piensen como Dios piensa. Y ustedes dicen, una frase más. No, la realidad es que cuando yo les digo piensen como Dios piensa, o sea, vivan para que den el tamaño y la estatura de la plenitud de Cristo, porque se quiere uno parecer ¿a quién? A Cristo, y lo sabemos, ¿verdad? Pero nuestros hechos están muy alejados de parecernos a Cristo. Ahorita en este momento en nuestro país se están realizando ¿qué? Votaciones. Habían de ver a los cristianos, hermano, me da vergüenza enseñar en el Face la serie de barbaridades que ponen acerca de los partidos políticos. ¿Qué nos manda el Señor acerca de las autoridades? ¿Nos manda a ofenderlos? ¿Nos manda a estar en contra del PRI, del PAN, del PRD, de Morena? Nos manda a orar por ellos. Y hay cristianos que hasta frases groseras ponen en el Facebook, en contra. Ahí hay un clic que dice borrarlo por 30 días. Le doy clic. Plim. Digo, eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Por eso, al ser indolentes ante las situaciones del Señor, ellos así lo vieron. Pues quién sabe qué querrá decir, pero ahorita no estamos como para eso. Porque ellos pensaban, hermano, ¿sí? A punto, dice, el ministerio de Jesús estaba casi a punto de culminar. Porque si ustedes observan, Mateo, de lo que estamos viendo, ya vamos rumbo a la crucifixión. Él es la tercera vez que anuncia esto. Ya vamos rumbo a la crucifixión. El ministerio estaba a punto de culminar y era menester pasar más tiempo con ellos, con los 12. Y a pesar de las indicaciones que les revelaba en todo momento, ellos en su interior seguían teniendo la esperanza de que Él era de aquí, del mundo. Y directamente estaban con Él. ¿Nosotros no estamos directamente con Cristo? Yo pregunto. No lo tenemos físicamente, pero tenemos la mente de Cristo aquí. Todo revelado. Nos ha puesto al Espíritu Santo dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo. Entonces estamos en la misma postura, pero a veces parece que estamos en la misma postura de ellos también, totalmente indolentes a las cosas de Dios. El Señor sabía muy bien que era inaceptable para toda la nación pensar que el Mesías, fíjense bien, el Señor lo sabía perfectamente, que era impensable para toda la nación que el Mesías fuera un siervo sufriente. No lo aceptaban así. No lo aceptaban como un Mesías que venía a sufrir dolor, que venía a dar la vida, que venía a ser humillado. No lo aceptaba la nación así. ¿Ellos qué querían? Un hombre montado a caballo, poderoso, con huestes por todos lados y destripando gente y humillando a los demás. La gente quiere eso. Hoy en la actualidad no es así. En muchas ocasiones de parte de los cristianos, que no queremos un Dios entrar al reino de los cielos sufriendo. No,
Eso no quiero. Quiero entrar con comodidades, con bendiciones, con salud, ¿qué más? Con todo eso, con riqueza, ¿no? Pero sufriendo, ¿cuándo? Entonces por eso dice que moriría además colgado de un madero. Era inaceptable. ¿Qué decían los judíos del que colgaba de un madero? Era maldito. ¿Cuándo se imaginaban ellos a Jesús así? Ellos querían un Mesías glorioso, conquistador, gobernador, expulsando invasores. Eso es lo que ellos querían. Eso es lo que mucha gente quiere ahora de Jesús. Quiere un sanador, quiere un enriquecedor, eso quieren de Jesús. Si eso se obtiene, si eso se vive, bendito sea el Señor, dicen. Pero si no, no lo quieren, no lo aceptan, no lo siguen. Te sorprendería cómo tanto los incrédulos como la gente que se cree en Cristo a través de costumbres y tradiciones, lo que opinan de Él. Porque no nada más es el mero cristiano, sino las sectas, las religiones falsas, los incrédulos. ¿Qué opinan de Jesús? O sea, ellos creen en Jesús, pero a su manera. Creer en Jesús, como dice la Biblia, les puse el otro día, muerte, sepultura y resurrección. Esa es la manera como el cristiano verdadero tiene que seguir a Jesús. En ese ínter, hermano, no todo es aflicción, no todo es dolor, pero aprendes verdaderamente a seguirle como es, para que cuando venga el dolor y la aflicción de cualquier circunstancia, entonces realmente estés preparado, tus colores estén bien definidos, cuando Él regrese te vea exactamente quién eres, si realmente eres hijo de Dios o nada más creíste ser un hijo de Dios, porque va a ser bien difícil, hermano, para mucha gente. Para los que nos vayamos con Él no, pero para los que se queden va a ser muy difícil que en ese momento digan, pero sí, Señor, en tu nombre yo iba a la iglesia, en tu nombre 8x8, entonces, ¿cómo dice la palabra? En tu nombre expulsé demonios. ¿Qué dirá el Señor? Apártate de mí, no te conozco. Y no te conozco porque nunca tuviste una relación real conmigo. Apártate de mí. En el verso 17 y 19 era muy común que nuestro Señor Jesucristo fuera seguido por una multitud. ¿Estamos de acuerdo? Era muy común. Por esa razón llamó a sus 12 aparte, para comunicarles acerca de los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir. O sea, les dijo, vengan para acá. Vámonos aparte, quiero intimidad con ustedes. Aquí está la muchedumbre. Hermano, en esta semana que pasó, ayer, sabadito, ¿estuviste con gente o estuviste en tu casa? ¿Estuviste el viernes, fuiste a trabajar? ¿Te rodeó mucha gente? ¿Estuviste, no sé, a deshoras o en horas hábiles, ¿cómo le llaman? Horas hábiles, ¿no? Pero tiene que llegar un momento en que tienes que buscar estar con una intimidad, hermano, donde te apartes un rato, porque eso es lo que hacía el Señor para comunicarles acerca de los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir. Por fin se acercaba la hora de terminar la obra redentora. Él ya lo sabía, y ellos permanecían indolentes. Vámonos a Lucas 18. Vámonos a Lucas, capítulo 18. En el versículo 31. Lucas 18, 31. A ver, parece que me... No es 18. Ajá, Lucas 18, les dije. Al 31, ¿verdad? Sí, perdón. 18, 31, sí. Tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán, y al tercer día resucitará. Y aquí te dice exactamente
¿Cuál fue su reacción de ellos? Pero ellos no comprendieron nada de esto. Nada, hermano. ¿Cómo era posible? ¿Cómo es posible que nosotros venimos y decimos y anunciamos que somos cristianos y no sabemos las cosas elementales de los oráculos de Dios? ¿Sí se dan cuenta cómo no comprendieron esto? Este dicho le estaba encubierto y no entendían lo que les decía. No entendían. Y estaban directamente con él. Por eso dice aquí que ellos tenían que haberlo entendido por una sencilla razón. Ya se había hablado de ellos. Voy a darles 3 versículos del Antiguo Testamento. Uno es primero Éxodo 12:46, para que vean qué profetizó ahí el Señor. Ellos todos los sábados iban a la sinagoga. Era de ley, no podían faltar. Ahí sí no era que si quiero y que si voy y que si no voy. No, ellos era la nación de Dios y para ellos era de a fuerza. ¿Qué dice Éxodo 12:40? Se comerá en una casa y uno llevarás de aquella carne fuera de ella y no quebraréis hueso suyo. ¿Qué quiere decir eso? Que está anunciando, hermano, su crucifixión. A él no le quebraron un hueso, ¿recuerdas? Cuando a los otros fueron y les pegaron en las rodillas. ¿Por qué les pegaban en las rodillas para morir? Exactamente, para que colgara el cuerpo más rápido y se asfixiara el que estaba crucificado. Cuando él iban a pegar, se cumple la profecía y le dijeron, no, dijo el centurión, métanle una lanza en el costado para saber que si ya murió, porque parece ser que ya está muerto. Y ¡pum!, le meten la lanza y salió agua. A él no le quebraron. Esto lo sabían ellos. Vamos a ver otro que dice Salmo 22, del 16 al 18. Salmo 22, del 16 al 18. Salmo 22, del 16 al 18. Fíjense bien, cómo dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. ¿Qué es horadar manos y pies? Exactamente, ahí está la crucifixión. 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué sucedió? ¿No se jugaron la ropa del Señor? Era una ropa cara. ¿Sí? El Señor no era rico. Porque esa es otra tontería que el otro día vi en un culto. Que él traía una ropa totalmente fina porque era rico. No. Se la han de haber regalado por, pues imagínense, ¿no? Tanto milagro y prodigio. Llegó por ahí hasta el joven rico le ha de haber dicho, órale, yo no me salvo, pero te regalo el manto. No, pero esto está en el Antiguo Testamento, ¿sí se dan cuenta? Ellos lo tuvieron que haber sabido. Y cerramos con el último. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué es el Seol? No. El Seol es el lugar de los muertos. Entonces dice Jesús, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tus santos vea corrupción. La resurrección. Ahí le está hablando de la resurrección. Jamás. Él se va a levantar, se levantó glorioso. Entonces ellos sabían todo esto y no lo veían. Todos los pasajes del Antiguo Testamento daban testimonio, todos, porque son como 30. No hay tiempo de leerlo, vamos a meter en un estudio. Daban testimonio de un Mesías que moriría por los pecados de una humanidad que no tenía recursos
de cómo pagar ellos ese pecado. Todos los versículos del Antiguo Testamento. No tenían cómo quitar esos pecados de su alma. No tenemos nosotros con qué quitarlo. La muerte de Cristo es el hilo de una gran madeja. ¿Quién teje aquí de mis hermanos? ¿Quién teje de mis hermanas? ¿Visto la madeja? Bueno, pues Cristo es el hilo de esa gran madeja por la cual se entretejen todas las verdades supremas del Evangelio, de la Escritura. Él es, de veras, haz de cuenta que la Biblia es una persona y así todo Cristo está entretejido desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo habla de Él, de su venida, de su promesa, de su muerte, de su resurrección, de los últimos tiempos, de su segunda venida. Todo habla la Biblia de Él. Adán y Eva, cuando pecaron, sintieron vergüenza, ¿recuerdan? De su desnudez y sintieron miedo ante la presencia de Dios y fueron cubiertos por pieles. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje? Fueron cubiertos por pieles de animales por Dios, así que la culpa y la vergüenza fueron cubiertos por un sacrificio temporal. ¿Se dan cuenta que la vergüenza y la culpa de Adán y Eva ya fueron cubiertos por un sacrificio? Tuvo que matar un animal ya el Señor para cubrir la vergüenza de ellos. Esto apuntaba a la venida del Señor Jesucristo. Posteriormente existe un lugar llamado por Abraham, el Señor proveerá, que en muchas Biblias, como la Reina Valera, dice Jehová Jireh. ¿Sí? ¿Por qué sucedió esto? Donde Dios Padre reveló que Él proveería el sacrificio perfecto para sus hijos. ¿A quién le sucedió esto? A Abraham. Cuando iba a matar a Isaac, le dijo, detente. Y dijo, ¿y dónde está el carnero? Y entonces, ahí estaba el carnero, mató, hizo el sacrificio, y entonces Abraham le puso ahí, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y ahora las tiendas le ponen Jireh, porque creen que está proveyendo dinero. No, lo que está proveyendo es al Hijo. ¿Se dan cuenta cómo nosotros rebajamos a Dios de una manera así bien hasta abajo, ¿no? Yo veo un montón de tiendas por todo, cuando viajo para el DF, para todos lados, o sea, Jireh y al pescadito. Digo, estos son cristianos, pero no han entendido que esa no es la provisión. No es la provisión de dinero, es la provisión del Señor. Y por último, revela y confirma el sacrificio aceptable a Dios de un cordero que no debía tener ni mancha, ni tacha, ni nada, era perfecto. Dios protege a los israelitas untando la sangre de un cordero sin mancha en los postes de las puertas para que no murieran. Apuntaba, todo apuntaba, y ellos no entendieron cuando les dijo. Ahora Jesús debía ir a Jerusalén para ser sacrificado por los pecados del mundo, de acuerdo a la revelación de Dios Padre. Pablo corrobora tiempo después esto. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 15. Es 3:4. Primera de Corintios, ¿qué te dije? 15, ¿verdad? 3 y 4, versículos 3 y 4. 15, versículos 3 y 4. ¿Ya estás ahí, hermano? Sí, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Las Escrituras. Que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro. ¿Ok? ¿Cuáles eran las Escrituras de aquel entonces? El Antiguo Testamento. Está él hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo,
El Señor fue anunciado en las crónicas del Antiguo Testamento, en la escritura del Antiguo Testamento. Yo lo recibí de esa manera, ahora yo se los comunico. Ya lo vivieron, ya pasó, acaba de estar fresca esta situación. ¿Cuánto tiempo debió de haber tenido el Señor ya en la ascensión al cielo? Cuando Pablo andaba ya predicando como 20 años. Y aún no estaba terminada toda la Biblia. Cuando habla de las Escrituras, Pablo habla del Antiguo Testamento. Y luego dice aquí, la muerte y el sufrimiento, fíjense bien, la muerte y el sufrimiento siempre es la parte central de nuestro evangelio. Cuando Jesús estaba bebé, ¿sí?, no era el niño Dios, estaba bebé el Señor Jesucristo. Y lo llevaron a presentar al templo. Por cierto, ¿dónde está mi Anthony? Ahorita lo vamos a presentar al Anthony, ¿no? Lo llevaron a presentar al templo. Fíjense lo que dice Lucas 2. Vámonos a Lucas, capítulo 2, versículo, Lucas capítulo 2, ahí no me quedé, 33 al 35. Lucas capítulo 2, del 36 al 35. No, 33 al 35. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón lo bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y de levantamientos de muchos en Israel. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Porque miren, Simeón era un hombre ya viejo, así como su pastor, o un poquito más viejo, y todos los días estaba en el templo. Y él tenía en su interior la esperanza, le había dicho el Señor, de que vería al Mesías antes de que muriera. En ese momento llega el Julio y la Wendy a presentar al niño, José y María a presentar a Jesús. Y lo ve venir Simeón y lo toma. ¿Ya viste lo que dice? Este niño, porque dice, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Y asombrado quiere decir así como, ¿qué dijo? ¿Qué está diciendo este hombre? Y se volteaba María y se volteaba a ver José. ¿Qué está diciendo de Jesús? ¿Qué estás diciendo de mi niño, Simeón? Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. ¿Qué creen que le estaba diciendo a María? Pero que muchos van a caer. Muchos no van a ser salvos, pero muchos van a ser levantados en la gracia de Cristo. Y para ser señal de contradicción. Por eso cuando te digan, vete de aquí, mugroso, no, quiero saber de tu, ¿no? Intolerante yo, les dije el otro día. ¿Por qué es un punto de contradicción, Jesús? Y una espada traspasará aún tu propia alma, le dice a María. Ella no supo qué le quiso decir ahí. ¿Qué creen que le estaba diciendo? Se te va a desgarrar el alma cuando veas a tu hijo colgado de un madero, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Precioso. Esto lo sabían ellos. ¿Ya se entendió? Por eso dice, traicionado y entregado será el Hijo del Hombre. O sea, Jesús, dijo él, será traicionado. Todos, sin excepción, de antes, hoy y los que van a nacer mañana, hemos traicionado a Jesús y lo vamos a traicionar. Todos. Por eso no digo, ay, que Judas, ¿no? Ay, que Pedro. Pedro lo traicionó. Jacobo, Andrés, los 12 hombres ordinarios lo traicionaron. Pero todos traicionamos en diferentes circunstancias. Fíjate bien.
nuestro caminar, de diferentes circunstancias de nuestro caminar. ¿Qué es lo que significa traición? Alguien que me diga así rápidamente. Le disparo un sneaker ahorita terminando. ¿Qué quiere decir traición? Así rápido, díganme en una palabra. Falta que comete una persona cuando no cumple o no guarda la fidelidad de vida. Va de nuevo. Falta que comete una persona cuando no cumple o no guarda la fidelidad que debe ser. ¿No? Esa es traición. Una vez dicha lo siguiente, ¿cómo lo traicionamos con nuestro pecado? Diario, residual, diario. Con nuestra ambición. Cuando somos ambiciosos, lo traicionamos con nuestra ambición. Con la indolencia, con nuestra desobediencia, con la arrogancia en el ministerio. Ahí estás, yo soy, no eres nada. Con la prepotencia de los dones recibidos. ¡Fum! De los 12, solo uno lo entregó. ¿Quién fue? Judas. Judas lo entregó. Fíjense lo que pasó con Judas. Fue poseído por Satanás. Dice la palabra que una vez cuando Jesús le dice sal y haz lo que tienes que hacer, él sale y dice la palabra que Satanás entró en él. Lo poseyó Satanás. ¡Pum! Se fue para adentro. No se arrepintió Judas. Apostató. ¿Qué es apostatar? Abandonar la fe que profesamos. Y se condenó. Punto. Aquí nosotros tenemos el conocimiento de que las personas a veces se alejan temporalmente, los zarandea fuertemente Satanás como a trigo. Nuestro Señor está orando por ellos para que su fe no falte y al chico rato regresan. Todos chipotudos, pero regresan. Los trae el Señor. No regresan solos, los trae el Señor. Pero el que ya no regresa, ese es el apóstata. Ese no nació de nuevo, no es hijo de Dios y ahorita anda inventando una religión por acá y otra religión por acá y que ahora los mesiánicos y que ahora los no sé qué y que los testigos de Jehová, que los mormones, que los adventistas, que se regresó al catolicismo, que ahora sí verdaderamente le va a entrar y que no sé qué. Eso es apostatar, esos son los Judas. Esos son los Judas. Dijo, seré entregado, dijo Jesús a los escribas y principales sacerdotes, seré entregado. Lo condenaron a muerte aquellos que lo odiaban. ¿Quiénes lo odiaban? Los judíos. A los suyos vino y ellos lo rechazaron. ¿Sí? Lo condenaron a muerte aquellos que lo odiaban al grado de desearle la muerte, pero ¿saben qué? Ellos no podían ejecutarlo. Por ley no podían ejecutarlo, sino ellos mismos ahí lo apedrean, lo patean, lo apuñalan. ¿Sí se entiende? No podían, porque hicieron la pantomima y la farsa de un juicio. Los judíos lo entregaron a los romanos y ellos lo flagelaron y lo humillaron. De tal manera, ¿sí?, que precisamente ningún ser humano, ninguno hermano, será capaz de pasar lo que él pasó. Y yo te voy a hacer conciencia de esto. Porque mira, dícese la historia, y lo leíamos por ahí el otro día, Ray, ¿te acuerdas? Que Isaías, la historia fue cerrado por la mitad. Imagínense el dolor de una persona cuando lo están serruchando así, colgado, abierto de sus pies y lo están serruchando así. ¿Qué tal? ¿Es un dolor también indescriptible? Y podríamos decir, ese dolor superó al de Jesús. No. Muchos fueron quemados vivos, en hogueras, y ellos cantaban. Hasta que sintieron el dolor, aullaron, pero ellos cantaban, ¿no? ¿Eso superó el dolor de Jesús? No. ¿Sabes por qué?
¿Sabes por qué ningún sufrimiento, así te saquen las uñas con así tormento chino, va a ser igual al de Jesús? Porque Él era un hombre perfecto. Él era un hombre sin pecado. Él era un hombre que jamás pensó, obró nada de pecado, nada. Por eso nadie puede igualar el dolor y el sufrimiento. I'm sorry. Ahora sí, yo veo a mis hermanos que han sufrido, que han sido mártires, mis respetos. Cuando llegue al cielo y los vea, les voy a dar un abrazo muy efusivo porque está tapizado el caminar de ellos. Yo a veces con algo muy sencillo me estoy quebrando. Pablo fue decapitado, Jacobo fue decapitado, muchos fueron aserrados, quemados, ¿sí? De todo les han hecho. Hoy en la actualidad muchos misioneros igual, ¿sí? Los judíos lo entregaron a los romanos y ellos lo flagelaron y lo humillaron y lo mataron. Y lo mataron. Eso era lo que estaba anunciando Jesús. Y me quebranta porque cuando yo veo esto, inmediatamente voy a un evangelio. El evangelio que más me quebranta en la muerte de Jesús es el de Marcos. Pero ya llegará el momento, hermano, porque vamos para allá, en Mateo, que veamos a detalle su crucifixión, los dolores que padeció, lo que sangró, lo que significa verdaderamente la sangre de Cristo. No la vuelvas a agarrar, mi hermano, como un amuleto. No hagas esa tontería de me cubro con la sangre de Cristo, porque no es un amuleto. La sangre de Cristo ya tuvo un propósito, que fue salvar tu vida y la mía. ¿Sí? Porque no, hermano, eso no es jugar con la sangre de Cristo. Así que lo vamos ya a ver en el momento de su crucifixión a detalle. ¿Sí? Ahorita él nomás está anunciando la muerte tan cruel, tan fuerte, tan profunda, tan brutal que iba a pasar. Y eso nos debe hacer reflexionar a ti y a mí. Cuando vengan las aflicciones o cuando venga, hermano, lo que no podamos trascender, busquemos de Dios sabiduría para vivir. Busquemos de Dios la humildad para vivir. Busquemos la fortaleza a través de ver el gran sacrificio que hizo en la cruz. ¿Sale, mis hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos honra y te damos gloria, Padre. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos concientices, Padre, el anuncio que hoy nos has dado de tu muerte, para que por primera vez, tal vez, Señor, concienticemos que debemos más pensar como tú piensas que como el mundo piensa, Señor. Que nos des la fuerza y la fortaleza, Padre, para dejar ese mundo que nos agobia y nos jala como un imán hacia el metal. Ayúdanos, Padre, para que verdaderamente cada latido de nuestro corazón esté presente, Señor, tu muerte, tu sepultura y tu resurrección. Que tú, siendo el Dios todopoderoso, tomando carne en esta tierra, veniste a rescatarnos, Señor, con un amor profundo. Y que hoy somos privilegiados, Padre, para poder, Señor, empezar a vivir humildemente conforme a tus preceptos, tus mandamientos y tu voluntad. Quita de nosotros el mundo, Señor. Quita de nosotros el pecado. Y ya quitaste de nosotros a Satanás porque lo venciste en la cruz. Gracias, Padre. Honra y gloria sean para ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.